Bueno, en primer lugar, darle las gracias a Vicente por tenerme una vez más. Decía que efectivamente esta es mi séptima charla aquí en la Fundación Rafael del Pino y no solo son charlas, creo que también hemos tenido al menos 3 o 4 encuentros en la Fundación y por tanto si los ponemos todos juntos, quizás ya haya estado aquí 10 o 11 veces. ¿Podemos poner las transparencias, por favor? Vale, muchas gracias. Como decía Vicente, hoy quiero hablar sobre la idea de una gran estrategia para España. Y cuando estaba intentando comenzar a preparar las diapositivas hace un par de días, me di cuenta que era un momento agridulce. Por una parte, era un momento muy agradable porque siempre es un honor ser la persona que comienza el año académico de conferencias en un foro tan importante en la sociedad civil en España como es la Fundación Rafael del Pino, pero también porque me hizo recordar la charla que di el 24 de mayo de 2019 en este mismo foro, aquel entonces un poco más afortunadamente en Madrid, donde básicamente lo que explicaba era, ¿podemos volver a la transparencia anterior, por favor? Gracias. Donde decía, otra crisis va a llegar, porque siempre llegan las crisis. Y lo que hemos hecho durante 50 años en España es no prepararnos para la siguiente crisis. Y cuando ha llegado, nos hemos encontrado en una situación muy delicada. Preparémonos ahora para la siguiente crisis y rompamos el ciclo de 50 años de no estar preparados para lo que nos va a venir. La charla está en internet, está en YouTube, está en Vimeo. Si ponen mi nombre y Rafael del Pino la encontrarán inmediatamente. Y esto lo decía en el minuto 2 y 55 segundos. Y como decía, es un momento triste porque, bueno, es una de estas situaciones a las que me gustaría no haber tenido razón y llegó la nueva crisis. Quizás llegó desde una perspectiva un poco distinta a la que yo pensaba, aunque las preguntas y respuestas al final de la charla mencioné explícitamente el riesgo de una pandemia, algo que muchos expertos en sanidad habían resaltado entre los últimos años. Y yo personalmente en mayo del año pasado, pensaba que quizás la crisis iba a venir más de una escalada de un conflicto, quizás entre Rusia y Ucrania o entre Estados Unidos y China. Pero independientemente de el motivo por el que hayamos tenido esta crisis, lo triste es que de nuevo nos ha pillado desprevenidos y lo que es más grave, nos ha golpeado más que a nuestros vecinos. En este gráfico que saco, esto es un gráfico que he preparado para un papel de investigación académica, para un artículo académico que acabo de circular con Chad Jones, que es catedrático de Economía en la Universidad de Stanford, y en el que intentamos evaluar el impacto para la economía mundial de la COVID. En el eje horizontal, lo que verán ustedes son las muertes por la COVID por millón de personas. Y es importante centrarnos en muertes por millón porque algunas veces vemos países con muchísimas muertes, como India, pero se nos olvida que son países muy, muy poblados, y países con pequeño número de muertes, pero se nos olvida también que son países quizás muy pequeños. Los números de muertes los obtenemos de la Universidad Johns Hopkins, que tiene una página web con quizás la mejor base de datos internacional, aunque volveré a ello. En el eje vertical vemos la pérdida de Producto Interior Bruto en porcentaje anual. ¿A qué me refiero con esto? Verán ahí, por ejemplo, un número de 5. Si ustedes miran lo que ha sido la pérdida de Producto Interior Bruto durante el segundo trimestre de 2020, estarán acostumbrados a ver números como menos 20, menos 22. ¿Por qué solo es 5? Bueno, porque es una pérdida de un 20%, pero solo durante un trimestre. Y si lo queremos poner en unidades anuales, tenemos que dividir por 4. Y lo que hacemos es mirar a la pérdida de todos los trimestres que hemos tenido desde el principio del 2020 y lo que hemos ido perdiendo acumulado. ¿Qué es lo más interesante de este gráfico? ¿Ven España ahí en la esquina superior derecha? España es el país que ha perdido más Producto Interior Bruto. Ha perdido más que el Reino Unido, ha perdido más que Francia, ha perdido más que Italia, ha perdido más que los Estados Unidos, ha perdido mucho más
que países como Alemania, Suiza, Dinamarca, etcétera, a los que volveré más tarde. Y por supuesto ha perdido muchísimo más de los grandes éxitos de gestión de la crisis sanitaria, como Corea del Sur y Taiwán, que si se fijan es el único país que no solo no ha perdido PIB, sino que de hecho lo ha ganado. A la vez, vemos que España también ha tenido prácticamente más muertes por millón que nadie. Solo nos supera en este gráfico Bélgica. De hecho, puede que hasta no sea verdad. Según estos gráficos, según los datos que tenemos, España ha tenido unos 30.000 muertos por la COVID, y esto corresponde con los datos oficiales del Ministerio de Sanidad. Sin embargo, si miramos los datos de exceso de defunción, vemos que en España hemos tenido casi unos 50.000 muertos más que en un año normal. Y esto nos pondría incluso por delante de Bélgica. Tengo otro trabajo de investigación con otros coautores sobre Bélgica, y en Bélgica no parece que haya este problema de no contar todas las muertes correctamente. Con lo cual nos encontramos en la muy, muy triste situación que España es el país que más PIB ha perdido y que más muertes per cápita por millón ha tenido. Y esto es algo muy, muy serio. ¿Esto es consecuencia de mala suerte o de malas políticas? Si solo fuera la crisis sanitaria, quizás podríamos decir, bueno, es la mala suerte. La fortuna tiene siempre un papel que jugar en las actividades humanas. Pero si pensamos en la experiencia de España durante los últimos 10, 15 años, nos damos cuenta que una y otra vez tenemos peores resultados que nuestros vecinos. Sufrimos una crisis financiera mucho más grave y seria que Italia o que Francia. Solo estuvimos al nivel quizás de Grecia, de Portugal y de Irlanda. Tenemos el paro juvenil más alto de Europa, no ahora, sino durante los últimos 40 años. Tenemos unas tasas de fracaso escolar que también son las más altas de Europa. Carecemos de universidades entre los grandes centros académicos mundiales. Nuestra investigación y desarrollo no produce los frutos que corresponderían a un país de 46 millones de personas. Cada vez que hay una crisis, España lo hace peor que nuestros vecinos. Y esto es algo muy serio que tenemos que empezar a pensar. Incluso si la crisis hubiese sido causada por otro motivo, como por ejemplo los conflictos geoestratégicos que yo pensaba iban a tener un papel más importante en el 2020, España seguiría estando en una situación económica muy delicada. En febrero, antes de que nadie empezase a enfermar por la COVID en España, teníamos unas cuentas públicas extraordinariamente deterioradas. Teníamos una productividad que llevaba estancada desde el principio de los años 80. Teníamos un sistema financiero con unos problemas estructurales de beneficios muy serios. Teníamos una estructura de exportaciones excesivamente sesgada hacia países en Europa Occidental y con poca diversificación en actividades de alto valor añadido. Si hubiésemos tenido otra crisis por cualquier otro motivo, probablemente también estaríamos ahora lamentándonos de por qué España lo está haciendo peor que otros países. Esto no es un accidente, esto es una consecuencia de mala política. Hasta ahora nos ha salvado la Unión Europea. Y quizás en estos momentos en los que algunas veces la Unión Europea no tiene suficiente buena fama en España, deberíamos acordarnos de ello. Salimos de la crisis financiera gracias al Memorando de Entendimiento de 2012 y la política de tipos de interés cero del Banco Central Europeo. Los gobiernos de uno y otro color político no fueron capaces de gestionar el problema de nuestro sector financiero y fue solo la ayuda de Europa la que permitió finalmente sacarnos del marasmo en el que nos encontrábamos. No hubo reconocimiento del pseudo referéndum de 1 de octubre en Cataluña. Imaginémonos qué hubiese pasado si el 2 o el 3 de octubre varios países europeos reconocen el resultado del pseudo referéndum o si al menos expresan cierta simpatía hacia el mismo. Y en estos momentos creo que la situación española no es desesperada precisamente porque estamos contando en que nos van a llegar unos fondos europeos. El problema es que confiar que otros nos van a sacar siempre las castañas del fuego no es un plan de futuro sólido, por dos motivos. Porque ¿quién sabrá qué es lo que va a ocurrir con Alemania en el 2030? Esperemos que Alemania en el 2030 siga teniendo un canciller con una visión del futuro tan sólida y tan interesante como Angela Merkel, pero no lo sabemos. Quizás en el 2030 el canciller alemán sea una persona muy diferente. Pero, y lo que es quizás más grave, podemos llegar a una situación en la cual después de
pedir ayuda a Europa una y otra vez, un buen día nos digan hasta aquí hemos llegado. No pueden ustedes seguir viviendo simplemente de nuestra ayuda. Y para intentar resaltar estas ideas, contacté al Confidencial, como Vicente mencionaba anteriormente, en mayo y les pedí si les interesaba que comenzase una serie de columnas que voy a ir escribiendo una vez al mes. Escribí una a principios de septiembre, salió otra en octubre y la única condición que les pedí al Confidencial es que los artículos fueran en abierto, no estuviesen detrás de una barrera de pago. Y el motivo es porque quiero que estos artículos sirvan para azuzar, avivar el debate en la sociedad española de lo que necesitamos. En concreto, titulo la serie Una gran estrategia para España. Y la idea es que he llegado a la conclusión que nuestra nación, España, necesita una gran estrategia para el futuro fundamentada en un amplio consenso social y político. No quiero esbozar una gran estrategia que tenga exactamente 176 votos en el Congreso de los Diputados, lo absolutamente mínimo para pasar la legislación necesaria. Quiero, por el contrario, ser capaz de alcanzar un acuerdo con el 60, el 70, el 75% de la población, 250, 260 diputados, que permita que este tipo de reformas y estrategia y gran estrategia tenga continuidad de futuro. Esto fue el espíritu que hubo en la transición y que llevó a la Constitución de 1978. Y esto es importante porque en España hemos caído demasiadas veces en hacer reformas que al no estar construidas en un amplio consenso quedaban deshechas con el siguiente cambio de color del gobierno. Y quizás vean ustedes hoy que voy a defender algunas ideas que no son mi primera elección. Si yo tuviese 250 diputados, mi partido o un partido que apoyase mis ideas tuviese 250 diputados, quizás no sería mi opción favorita de política. Pero las ideas que voy a poner aquí quizás sí que son mi segunda o mi tercera preferencia y las voy a seleccionar de tal manera que me permita que creo que nos van a permitir alcanzar ese consenso al que me refería anteriormente. Pero déjenme que les defina qué es una gran estrategia, porque quizás muchos de ustedes no estén familiarizados con este término. Y para ello voy a utilizar una definición de Peter Fieber, que es un profesor, un catedrático de gran estrategia en la Universidad de Duke, donde yo fui profesor por un año. Y él define una gran estrategia como el conjunto de planes y políticas que incluye los esfuerzos deliberados para engarzar conjuntamente herramientas políticas, militares y diplomáticas para promover los intereses nacionales de un Estado. La gran estrategia es el arte de reconciliar medios y fines. Básicamente lo que el profesor Fieber nos está recordando es que cualquier país, para tener un futuro, para tener un camino que recorrer hacia adelante, que suministre a sus ciudadanos el bienestar que los ciudadanos necesitan, tiene que tener una estrategia. Y España, lamentablemente, lleva mucho tiempo sin tener estrategia alguna. Quizás sea consecuencia de que después de haber perdido nuestro imperio en Europa durante el siglo XVII y las colonias en América durante principios del siglo XIX, nos encerramos en nosotros mismos. Y los españoles pensaron, bueno, el mundo es como es, mejor ir tirando. El problema es que esta actitud hacia el futuro nos ha costado mucho. Nos ha costado mucho en el siglo XIX, nos ha costado mucho en el siglo XX y nos está costando mucho ahora. Déjenme que les cite a Edmund Burke, uno de mis pensadores políticos favoritos, y aunque mucha gente no lo sabe, era también el pensador político favorito de John Maynard Keynes. Y en las reflexiones sobre la Revolución Francesa dice: un Estado sin los medios para algún cambio es un Estado sin los medios para su conservación. Sin tales medios, este Estado incluso se arriesga a perder aquella parte de su constitución que más religiosamente quiere preservar. Lo que Burke entendía es que si queremos mantener todo lo que hemos conseguido durante los últimos 40 años, y yo no soy de los que piensa que hay que hacer borrón y cuenta nueva con lo que pasó desde 1978, sí que tenemos que tener la capacidad de pensar que quizás cosas que funcionaban muy bien en 1985, hoy en 2020 ya no funcionan igual. Y que ha habido instituciones que se han ido deteriorando con el tiempo, que se han quedado
poco adaptadas a las necesidades actuales. Y lo que necesita una gran estrategia es precisamente darle a España los cambios que necesita para conservar lo que de verdad queremos. ¿Y qué tiene una gran estrategia? Bueno, pues una gran estrategia tiene siempre tres componentes. Tiene fines, que es a dónde queremos ir. Tiene medios, que son los instrumentos para conseguir esos fines. Y tienen tácticas, que son la manera en la que intentamos implementar estos medios para conseguir los fines que queremos. Fines, medios y tácticas. Y como dice Fieber, queremos que estos estén reconciliados los unos con los otros, que tengan sentido. Y lo que voy a hacer en el resto de mi exposición, dado que no tengo tampoco una cantidad de tiempo excesiva, es al menos esbozar las ideas principales en términos de fines, medios y tácticas. Fines. ¿Qué sociedad queremos? ¿Qué España queremos en el 2030, en el 2040, en el 2050? Hay creo que la mejor manera de intentar pensar acerca de este tema es irnos al artículo 1.1 de la Constitución, porque los padres constituyentes señalaron un modelo de sociedad con el que yo estoy de acuerdo y que creo que comparten la amplia mayoría de los españoles. Y si recordamos lo que dice este artículo, España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Lo que queremos, por tanto, es un Estado social y democrático de derecho que sea el mejor del mundo o entre los mejores del mundo. En concreto, queremos colocar a España en los lugares más altos de las tablas internacionales que intentan medir que es un Estado social y democrático de derecho. ¿Cómo se elaboran estas tablas? Bueno, son grupos de investigación académicos que intentan encontrar información de los distintos países. Ninguna tabla es perfecta, porque a fin de cuentas es muy difícil comparar el sistema judicial de Austria, pongamos, con el de Irlanda. Pero aún así, a lo largo de los años, los académicos han ido poniendo tablas que más o menos reflejan la impresión que tienen los observadores de cómo se organiza el mundo. Voy a repasar 5 de esas tablas y ver dónde está España y dónde deberíamos estar. Volvamos al artículo 1.1 de nuestra Constitución. Dice que España es un Estado de derecho. ¿Qué quiere decir ser un Estado de derecho? Bueno, significa que vivimos en una sociedad donde la ley tiene un imperio, donde estamos sometidos a la regla de la ley y no a la regla de los hombres. Esto es una idea muy antigua en la tradición jurídica y filosófica de Occidente. A fin de cuentas, el diálogo platónico sobre la muerte de Sócrates es precisamente acerca de la necesidad de estar supeditados a las leyes y no a los deseos de los hombres. Pero un Estado de Derecho también es un Estado que se basa en la garantía y la protección de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. Y un aspecto básico y absolutamente fundamental para cualquier sociedad que satisfaga unos criterios mínimos de libertad y justicia, por tanto, es ser un Estado de Derecho. Todo lo demás no puede existir si no tenemos un Estado de Derecho. El World Justice Institute tiene una tabla de Estados de Derecho y el Estado de Derecho número 1 en el mundo es Dinamarca, con una nota de 0.9. La nota en sí mismo no tiene mucho, es difícil de interpretar, no se fijen demasiado en ella. Lo importante de verdad es la clasificación relativa. España está en el puesto 19º. No es horroroso, a fin de cuentas tenemos un país que más o menos funciona, pero no es donde teníamos que estar. Si uno lo piensa, este tipo de tablas normalmente no incluyen a los microestados, a las naciones muy, muy pequeñas, y no hay tantos países en el mundo, lo cual estar el puesto 19 no es nada para echar cohetes. Pero también vivimos en un Estado de derecho que es, como define nuestra Constitución, social. ¿Qué quiere decir vivir en un Estado social? Quiere decir vivimos en un Estado que suministra la prosperidad que sus ciudadanos necesitan. No tiene sentido alguno tener libertad de expresión si luego no tenemos un ingreso suficiente para comprar libros o comprar el periódico con el cual podemos ejercer esa libertad de expresión y de pensamiento. Pero también necesitamos tener una serie de lo que muchos filósofos llaman bienes básicos humanos, que son los bienes necesarios para el desarrollo de la dignidad humana.
Entre ellos, por ejemplo, la educación, la sanidad, la protección frente a los grandes accidentes de la vida. Y no es que una sociedad tenga que ofrecer educación y sanidad necesariamente a través de las instituciones públicas. Se puede, por ejemplo, tener una sanidad privada, pero sí que tiene que crear las condiciones para que este suministro de los bienes básicos se cumplan. Ahí el país número 1, según el Índice de Desarrollo Humano, que está elaborado por las Naciones Humanas siguiendo las recomendaciones de Amartya Sen, el gran economista, y que intenta de alguna manera recopilar esta idea tanto de riqueza de las naciones como de sanidad, educación, etc. Noruega, como decía, es el número 1 y España está en el puesto 25. Y de hecho España está un poquito mejor de lo que debía de estar porque tenemos una esperanza de vida más alta de lo que nos correspondería dado nuestro nivel de ingreso, y esta esperanza de vida muchos de los expertos en sanidad la atribuyen a que tenemos una dieta y un clima un poquito mejor que el de nuestros vecinos. Pero también vivimos en un estado social y democrático de derecho. ¿Cómo es el índice de nuestra democracia? Pues de nuevo podemos ir, por ejemplo, a las tablas elaboradas por la The Economist Intelligence Unit, y ahí Noruega otra vez sale el número 1 y España sale el número 16, con una democracia imperfecta, una democracia que tiene muchas carencias importantes. Uno solo puede tener un Estado social y democrático de derecho si tiene una economía de mercado. La evidencia histórica es que la prosperidad, la democracia y el Estado de Derecho solo existen bajo el fundamento de las economías de mercado. No todas las economías de mercado son estados sociales y democráticos de derecho, pero sí todos los estados sociales y democráticos de derecho son economías de mercado. En libertad económica, el país número 1 es Singapur. España aquí cae mucho, hasta un bastante preocupante, hasta una bastante preocupante posición 58. Y hay también un marco de negocios que nos dice no solo lo fácil o difícil que es crear empresas, sino también lo fácil o difícil que es, por ejemplo, crear una fundación, crear una asociación para la protección de la música clásica. Y en general, la capacidad que tenemos como sociedad civil de organizarnos y alcanzar objetivos que queremos. Nueva Zelanda aquí es el número 1 y España es el número 30. Lo que hago entonces es coger estas 5 tablas internacionales y encontrar la media de rangos. El país que mejor sale es Nueva Zelanda. Aunque solo es el primero de los 5 índices, sin embargo lo hace bien en casi todos los índices. De hecho, el único en que lo hace un poquito mal es en esperanza de vida, porque siendo un país que consume muchísimos lácteos y mucha carne, su esperanza de vida está un poquito por debajo de donde tenía que estar. El segundo país es Dinamarca, con un 6.2. Y para nosotros yo creo que Dinamarca es un ejemplo mucho más cercano. Nueva Zelanda está en el hemisferio sur, muy alejado de todo el mundo, y sin embargo Dinamarca pertenece a la Unión Europea como nosotros, parte de su ordenamiento jurídico es el mismo, el acquis communautaire, el derecho común de la Unión Europea. Y existe un argumento que va a John Rawls, uno de los grandes filósofos políticos del siglo XX, que dice que una manera de juzgar las instituciones y las sociedades es pensar donde a uno le gustaría nacer antes de saber si va a nacer rico o pobre, alto o bajo, guapo o feo, gordo o delgado. Y si yo estuviese a punto de nacer en estos momentos en el mundo y no supiese nada más excepto el país en el que voy a nacer, me gustaría nacer en Nueva Zelanda o en Dinamarca. Y esto es lo que yo creo que los españoles queremos aspirar. Y fíjese, por cierto, antes de que nadie se lo olvide, que Dinamarca lo hace muy bien porque también es un estado con muchísima libertad económica, es el 8º del mundo y con el 4º mejor marco de negocios. Contrario a lo que muchas veces se argumenta, la economía de mercado y el estado del bienestar son los complementos perfectos. Solo una economía de mercado flexible, abierta y competitiva es capaz de generar el nivel de ingresos fiscales suficientes para mantener un estado del bienestar muy generoso, como el que tiene Dinamarca. De manera contraria, solo es un estado del bienestar generoso el que permite generar la legitimidad suficiente para que la economía de mercado funcione y para que la gente invierta en capital humano, en tomar riesgos, etcétera, que es lo que da dinamismo empresarial a una sociedad. Si comparamos los rangos de Dinamarca con España, vemos que tenemos muchísimo campo que recorrer.
Tenemos que pasar en Estado de Derecho de 19-1, en Desarrollo Humano de 25-11, Democracia 16-7, etc. Me pueden decir ustedes, quizás hay otras tablas. Da igual qué tablas miremos. Por ejemplo, si queremos mirar en tablas de igualdad de género, Dinamarca es el número 2 del mundo, detrás de Suecia. Al final del día, las naciones que lo hacen bien, lo suelen hacer bien en casi todo. ¿Se aplica esto a la COVID? Sí. Nueva Zelanda ha tenido 25 muertos por la COVID. ¿Me escuchan ustedes bien? 25 desde el principio. ¿Vale? Por supuesto, ellos son una isla, es mucho más fácil hacerlo todo. Pero como yo soy catedrático, estoy muy acostumbrado a darle deberes a los estudiantes. Déjenme que les dé un pequeño deber para ir a casa esta noche. Pongan en Google Ministerio de Salud de Nueva Zelanda, en inglés, porque si no, lo mismo no les va a salir. Health Ministry New Zealand. Y miren la página web del Ministerio de Salud de Nueva Zelanda. Una página excelente, clara, con una información precisa y con todos los datos estadísticos que uno necesita para analizar la evolución de la enfermedad en Nueva Zelanda. Hagan el mismo ejercicio con el Ministerio de Sanidad español y comparen la página web del Ministerio de Sanidad de Nueva Zelanda, un país de 5,5 millones de personas, con la página del Ministerio de Sanidad de España, un país con 46 millones de personas. Y si después de esto no se dan cuenta que hay una diferencia fundamental entre Nueva Zelanda y España, va a ser prácticamente imposible para mí argumentar más que esto. El problema de la página del Ministerio de Salud de Dinamarca es que va a estar en danés y no van a entender nada. La de Nueva Zelanda está en inglés. Nueva Zelanda es un país que también lo ha hecho muy, muy bien en términos de la COVID. Esto no son casualidades. Una vez que hemos pensado a dónde queremos ir, queremos que España se parezca, algunas veces quizás suena demasiado a lema, una Dinamarca en el Mediterráneo, pero quizás es algo que podemos de alguna manera resumir lo que queremos aspirar. Es qué tipo de medios instrumentales y sustantivos necesitamos para que esto ocurra. Los medios instrumentales van a ser aquellos que van a permitir sentar las bases de las reformas que necesitamos. Llevo en la discusión de política económica en España desde 2008. Y a lo largo de los años he ido evolucionando a llegar a la conclusión que no vamos a poder resolver nada antes de resolver un problema fundamental, que es la reforma del Estado. En concreto, queremos reformar el Estado para incrementar su capacidad. ¿Qué quiere decir capacidad del Estado? Capacidad del Estado no quiere decir tamaño del Estado. Nueva Zelanda tiene un Estado más pequeño que el español. Dinamarca tiene un Estado más grande que el español. Distintas personas, gente de una actitud más liberal, preferirán irnos a un Estado como el neozelandés. Personas que crean más en una redistribución preferirán un Estado más similar al danés. Pero en lo que coinciden tanto Nueva Zelanda como Dinamarca es tener en estados que son capaces de hacer cosas. ¿Qué quiere decir un Estado capaz de hacer cosas? Quiere decir un Estado que cuando tienes una epidemia tiene datos, es capaz de encontrar los datos necesarios. No es casualidad que la palabra estadística venga de Estado, porque la única manera de gestionar un Estado en el 2020 es a través de poder analizar y gestionar los datos. Y si algo hemos aprendido durante esta crisis de la COVID en España es que nuestro Estado, y aquí en Estado me refiero a todas las administraciones públicas en España, desde la Administración General del Estado arriba del todo, al último municipio en la mitad de una provincia de poca población, no tiene esa capacidad. Tenemos un Estado con una capacidad insuficiente. No puede hacer las cosas que tiene que hacer. Y para tener un Estado con más capacidad, necesitamos 3 reformas. Necesitamos una reforma de la selección de élites de la Administración Pública de España. Y de nuevo aquí, Administración Pública, como por otra parte define nuestra Constitución, son todos los instrumentos, todos los niveles organizativos de nuestro Estado. Necesitamos una reforma de la selección de las élites políticas. Necesitamos una reforma de la coordinación territorial. De nuevo, no tengo una cantidad excesiva de tiempo,
pero merece la pena que dedique al menos unos minutos a señalar algunas de las ideas básicas de cada una de estas tres reformas. Necesitamos una administración que se base en los principios de independencia, de mérito y de igualdad de oportunidades. El principio de independencia es que la administración pública no puede estar colonizada por el poder político. Por supuesto, vivimos en una democracia y el ministro o el consejero autonómico en sus respectivos ámbitos es un producto del proceso electoral. Pero la administración, el resto de la administración, tiene que ser una administración profesional que implementa de manera independiente, ajustada a derecho y con profesionalidad, los objetivos señalados por las Cortes Generales a nivel nacional y por los parlamentos autonómicos en sus respectivos ámbitos. Esto supone, por ejemplo, que vamos a tener estructuras, o deberíamos tener estructuras administrativas, donde cuando un ministro llega al ministerio, no cambia toda la organización ministerial. Un ministro debería de nombrar a su jefe de gabinete, a un par de asesores y a los secretarios de Estado, y se acabó. Los directores generales no solo deberían ser funcionarios de carrera, como es en la mayoría de los casos en estos momentos, sino que además deberían ser nombrados o cesados por razones objetivas. Esto no es algo que me estoy inventando yo. Esto es cómo funcionan las administraciones públicas en los mejores países del mundo. Citaba antes el caso de Dinamarca. No sé cuántos de ustedes han visto Borgen, la serie de televisión sobre la política en Dinamarca. Una de las cosas que les tenía que llamar la atención quizás es que hay un secretario permanente del primer ministro y el secretario permanente es siempre el mismo. Hay tres primeros ministros en la serie de televisión y el secretario permanente es el mismo. A nadie se le ocurre cambiar el secretario permanente, que lleva el día a día de la administración general en Dinamarca. Aquí en España, cada vez que hay un cambio de gobierno, tenemos una constante cascada de cesantías y renombramientos. Vayan al Boletín Oficial del Estado y miren lo que ocurre cada vez que hay un nuevo gobierno de los primeros 3 meses. En cada número del Boletín Oficial del Estado va a haber cantidad de nombramientos y ceses. Y así no puede funcionar una administración. Y así no puede funcionar una administración porque lo que uno no tiene es ni la continuidad ni el profesionalismo. Es muy difícil saber exactamente números concretos, pero observadores bien informados piensan que en estos momentos solo el 65% de los altos cargos en la Administración General del Estado y un 35% en las administraciones territoriales y autónomas están siendo nombrados por criterios de mérito objetivo, independientemente de si estamos o no de acuerdo con esos criterios de mérito. Necesitamos una administración que genere igualdad de oportunidades. Una igualdad de oportunidades en llegar a sus élites en todos los aspectos, no solo de igualdad de género, pero también social y territorial. Como decía en mi columna el sábado pasado, tenemos muchísimos hijos de inmigrantes en España. Si en el 2030 no empiezo a ver en la lista de aprobados en las grandes oposiciones como Abogacía del Estado o TECOS nombres con apellidos marroquíes o rumanos, algo estaremos haciendo mal. Debemos diseñar procesos de selección basados en la evidencia empírica, la transparencia y la evaluación constante. Eso es muy importante, no solo por un mero compromiso con una sociedad democrática, que es lo que requiere la transparencia, sino para ir adaptando y descubriendo cuáles son las mejores maneras de seleccionar. Y hay cosas que en el papel parecen muy bien, pero luego cuando las implementamos no son tan buenas. Y lo que sugiero es crear 2 nuevas instituciones. Una sería la Autoridad Independiente de la Administración Pública, que como autoridad independiente, un poco basado, por ejemplo, en la plantilla de la AIREF, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, gestionaría la oferta de plazas, gestionaría los sistemas de selección objetivos y haría una evaluación constante de los mismos. Y una agencia de la alta dirección pública que se centraría en informar y evaluar las personas que van a ser nombradas en las empresas públicas, que en esos momentos es uno de los grandes problemas que tenemos, en tanto que se utiliza las empresas públicas como recompensa de lealtades políticas.
Algunos de ustedes me dirán, pero esto no va, esto está muy bien, tener una autoridad independiente y una agencia de la alta dirección pública, pero esto no va a pasar nunca. Ahí voy a estar un poco en desacuerdo con ustedes. Portugal e Irlanda, dos países con una tradición muy similar a la española, una cultura católica, tradicional, con una historia de corrupción política muy importante. La cantidad de corrupción que había en Irlanda históricamente es realmente increíble, con muy poca independencia de la autoridad de las agencias administrativas. En los últimos 15 años han sido capaces de mejorar muchísimo su selección pública. Han creado instituciones muy similares a la Autoridad Independiente de la Administración Pública y a la Agencia de la Alta Dirección Pública. Si los portugueses pueden, ¿por qué nosotros no? ¿Qué hay en Portugal? Aquí no les estoy comparando. Seguro que cuando les he dicho los de Dinamarca han pensado, bueno, Dinamarca, claro, estos señores son escandinavos, fenomenal para ellos. Pero ¿y los portugueses? Lo único que les estoy pidiendo es que nos intentemos comportar igual que los portugueses. Y si miran la cantidad de muertes que ha habido por la COVID en Portugal y en Irlanda, verán que ha sido un orden de magnitud menor que en España. Y quizás el hecho que Portugal e Irlanda hayan mejorado en su gestión pública tenga mucho que ver con esto. Necesitamos cambios en la reforma de la carrera profesional, en el régimen de incompatibilidades, en los servicios especiales. Volveré a ello si quieren durante las preguntas y respuestas, y en el artículo que saqué en el Confidencial el sábado detallaba todas estas ideas con toda la precisión que se puede en Internet. También necesitamos cambiar cómo estamos seleccionando las élites políticas. Aquí se han puesto muchas ideas encima de la mesa. Por ejemplo, muchos investigadores han resaltado que necesitamos mejorar la estructura y funcionamiento de los partidos políticos. Por ejemplo, buena parte de los escándalos de corrupción y de los efectos muy nefastos que han tenido estos escándalos sobre la política en España han estado directamente relacionados con la financiación de los partidos políticos. Y mucha gente ha señalado que esto está también relacionado con un Tribunal de Cuentas que no está cumpliendo con su labor. Debemos movernos hacia una situación, quizás con una ley de partidos políticos mucho más clara, organizada y con un mucho mejor funcionamiento, en donde la estructura de los partidos políticos y la fiscalización de sus actividades son mucho más detalladas. Debemos de cambiar el sistema electoral. Sobre esto escribí hace unos años una larga serie de artículos también. Hay mucha gente que habla de la reforma del sistema electoral como la gran panacea que nos solucionaría todos los problemas. Yo soy escéptico ante ello y creo que se pueden mejorar algunas ideas de nuestro sistema electoral, pero que tampoco podemos esperar que con un nuevo sistema electoral todos los problemas se eliminen. Pero aún así podríamos explorar regímenes alternativos al que tenemos actualmente que permitan, por ejemplo, un mayor control por parte de los votantes de sus diputados y senadores. Por ejemplo, podríamos movernos hacia un sistema de representación proporcional mixta como el que existe en Alemania, donde existe tanto un voto a un candidato independiente como un voto a una lista de partido. Y que, por tanto, intenta de alguna manera compaginar las ventajas de un sistema mayoritario con las ventajas de un sistema proporcional. También podríamos explorar ideas como, por ejemplo, la que tiene en Irlanda y en Australia del voto único transferible, que de nuevo permiten compaginar un régimen de partidos, lo cual te da unas mayorías sobre las que uno puede construir un gobierno, pero a la vez también permite un mayor control y romper lo que en estos momentos creo que la mayoría de ustedes estarán de acuerdo conmigo, que es el excesivo poder de las cúpulas centrales de los partidos. Y que curiosamente el sistema de primarias que se ha introducido en España en la última década no ha hecho sino reforzar, lo cual por otra parte es algo que yo ya en su día avisé. Debemos de reformar el Consejo General del Poder Judicial, que después de la ley, creo que es del 85, si no me acuerdo mal, tiene este absoluto sistema demencial de prácticamente control total por parte del Congreso de los Diputados. Y de nuevo, no quiero que hagamos cosas raras o cosas distintas, simplemente copiemos cómo se elige el Consejo Superior de la Magistratura de Francia o de Italia, que por otra parte fueron los esquemas o las instituciones que nuestros padres constituyentes quisieron copiar en la Constitución del 78 y fueron subvertidas por lo que creo que es una ley torticera
como la ley del 85. Y finalmente podemos empezar a emplear de una manera más general la insaculación. La insaculación, para aquellos de ustedes que no se acuerden de la definición, es simplemente el uso de sorteos. Y hay muchas democracias que utilizan el sorteo entre distintas personas para llenar cargos y de alguna manera eliminar el constante o la constante lucha política por los mismos. ¿Cómo utilizamos, por ejemplo, la insaculación? Bueno, pues sin ir más lejos, en la selección de los jurados populares. Pero por una situación, por ejemplo, si no queremos que las asociaciones de jueces controlen en exceso quién aparece en el Consejo General del Poder Judicial, una solución muy sencilla que no he entendido nunca muy bien porque en España no se propone más a menudo, es que por sorteo seleccionemos quién está en el Consejo General del Poder Judicial. Se puede pedir que las personas, los jueces que entren en el sorteo, tengan cierta experiencia y unos años en la carrera, pero una vez que han cumplido esas condiciones, el sorteo es una manera muy sencilla y muy clara de generar personas en esos cargos. Y finalmente, la reforma de la coordinación territorial. Por una serie de motivos que todos conocemos, la Constitución, en todo el aspecto de las autonomías, es un poco un sistema que no tiene mucha claridad y que a lo largo de los años se ha ido empeorando, sobre todo creando dos tipos de situaciones. Situaciones en las cuales tenemos gobiernos que no han sido leales a las instituciones centrales y gobiernos que, aun siendo teóricamente leales, en la práctica utilizan las autonomías para sus propios intereses particulares. Y de nuevo tenemos que sentarnos y pensar de una manera más detallada cómo podemos tener una coordinación territorial más ajustada a las necesidades que en estos momentos tiene España y que compagine la necesidad de tener una administración central y una estrategia de país con los lógicos intereses de autonomía local. Una vez que tengamos este estado mucho más capaz que el que les tenemos en estos momentos, vamos a poder ser capaz de entrar en los medios sustantivos. ¿Qué medios sustantivos necesitamos? Bueno, de nuevo, aquí lo que voy a hacer, dado que estoy un poco corto de tiempo, es pedirles que vean la conferencia que di el 29 de mayo el año pasado y conferencias anteriores, porque ahí ya de nuevo señalicé los problemas que son de todos conocidos, de la necesidad de un marco presupuestario más sólido, de un programa de consolidación fiscal cuando acabe la emergencia sanitaria, de tomarnos en serio la sostenibilidad del estado del bienestar, de mejorar la educación, el mercado de trabajo, el marco de negocios, la reforma regulatoria, asegurar la unidad de mercado, el liderazgo y creación de coaliciones en Europa y reorientar la estructura de nuestras exportaciones. El problema es cómo podemos conseguir esto. Y aquí es donde tenemos que entrar en la táctica. Y creo que una buena táctica podría construirse alrededor de lo que voy a llamar un trío de frentes o un trío de columnas. La primera, ustedes ya están en ella, que es el espacio de las ideas. La primera y fundamental batalla que tenemos que librar es explicar esto una y otra vez hasta que alcancemos un consenso. Les voy a citar a Hegel, que él se carteaba mucho with Niethammer, que era un teólogo luterano, y en su carta del 28 de octubre de 1808 tiene esta gran frase que cito muy a menudo: una vez que el campo de las ideas se revoluciona, la realidad no puede resistir. Lo bueno de nuestros políticos es que una vez que han llegado a la conclusión de que cambiar de ideas y admitir las reformas es lo que les va a permitir ser reelegidos, lo van a hacer. Los políticos al final del día lo que quieren es ganar elecciones. Y si conseguimos dar la batalla de las ideas y que la gente y los españoles empiecen a pedir reformas, tarde o temprano estas van a llegar, porque a los políticos no les va a quedar más remedio. Más allá del espacio de las ideas, que es quizás el ámbito en el que yo he trabajado más, existe el ámbito de la sociedad civil. Y esto es quizás la situación o la actividad en la que creo que España falla más. Mucha gente me escribe y me dice: claro, es que los políticos, ¿qué teníamos que hacer? Y a menudo le respondo: ¿y qué has hecho tú al respecto últimamente? Por ejemplo, ¿cuál ha sido la última vez que has donado dinero, si tienes un nivel de ingresos alto, o tiempo, si no tienes ese nivel de ingresos, a una iniciativa de la sociedad civil
que intenta cambiar cómo se hacen las cosas en España. Esto no quiere decir que la sociedad civil no haya producido algunos ejemplos. La Fundación Rafael del Pino es uno de los más notorios. Pero, y yo he estado en situaciones en las que hemos intentado recaudar dinero para alguna otra fundación, es muy difícil. Es muy difícil conseguir que los españoles te den incluso una pequeña donación para una fundación. Esto no puede ser así. Al final del día tenemos que ser nosotros los que tomemos la iniciativa. Una anécdota solo. No sé si se acuerdan al principio de la crisis, cuando comenzamos con el encierro, que el gobierno dejó que los peluqueros pudiesen siguiendo abrir. Y los peluqueros, la Asociación de Peluqueros, protestó que querían también estar incluidos en el Boletín Oficial del Estado entre las tiendas que no podían abrir. Y mi respuesta fue, esto es exactamente el problema de España. En vez de los peluqueros tomar la iniciativa y decir, nosotros no vamos a abrir, y de hecho, aunque la Asociación de Peluqueros hubiese enviado una circular a sus miembros recomendándoles no abrir, esto no hubiese violado las reglas de defensa de la competencia, porque estas tienen una excepción bien clara por temas de salud. No, en vez de intentar solucionar nosotros el problema, lo que intentamos es ir y llorar al Boletín Oficial del Estado. Y esto es lo que tiene que empezar a cambiar. No podemos vivir en una sociedad donde creemos que la única solución es el Boletín Oficial del Estado. Y por tanto, es responsabilidad de todos nosotros que las cosas cambien. Y el mero hecho de que yo haya pasado ayer el día entero trabajando en esas transparencias demuestra que yo tengo un compromiso con ese cambio y mucha otra gente puede tener ese mismo compromiso. Y finalmente tenemos el problema de la actuación política. Y creo que en estos momentos, con un campo parlamentario tan fragmentado como el actual, si somos capaces de convencer incluso a una pequeña fracción de diputados que vendan caro sus votos a cambio de este tipo de reformas que nosotros necesitamos, vamos a ser capaces de conseguir muchas cosas. Porque a fin de cuentas, si yo salgo en televisión y digo que estoy dispuesto a votar o que mis diputados están dispuestos a votar a este partido a cambio de que la administración pública sea más independiente, ¿cómo me pueden decir que no? Tengo un argumento desde el punto de vista retórico muy, muy poderoso. Déjeme que concluya porque ya estoy encima de tiempo. La necesidad de reformas es hoy más importante que nunca. Y de hecho creo que esta necesidad es reconocida por muchos. De hecho, incluso desde presidencia del gobierno, hace unos meses se creó la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia. No creo que como se haya organizado esta oficina haya sido la manera correcta y probablemente no ofrezca muchas ideas en la reforma del Estado, que como anteriormente refería, creo que va a ser absolutamente fundamental para acometer las otras reformas sustantivas. Pero habrá que ver lo que sale de esta oficina nacional y en todo caso intentar durante los próximos meses insistir una y otra vez en la necesidad de una gran estrategia y de cambiar las cosas, porque así la verdad es que no podemos seguir. Muchas gracias.